Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a ver si podemos repasar algunos de los conceptos fundamentales que fueron expuestos por sus compañeros y compañeras en las dos exposiciones anteriores. Para ello, pues voy a necesitar precisamente que esos equipos, es decir, los grupos que pudieron exponer en la semana pasada, puedan apoyar un poco la discusión que vamos a generar en esta mañana. Previo a eso, me gustaría repasar, digamos, algunas de las nociones que podemos encontrar precisamente en el Código de Comercio y que tienen que ver precisamente con las sociedades. Y para ello me voy a permitir mostrar en pantalla, vamos a ver si lo puedo lograr, mostrar en pantalla, aquí creo que está, ok. Déjenme ver si puedo hacer algún ajuste porque lamentablemente no se ve bien. Creo que ahorita tal vez. Vaya, miren, vamos a ver si podemos leer un poco en el Código de Comercio. Recuerden ustedes que lo que nos ocupa en esta parte de su aprendizaje es lo del comerciante social, que como lo hemos aprendido, hay dos clases de comerciantes: el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual es una persona natural, una persona biológica, una persona física como usted y como yo, pero que es titular o dueño o propietario de una empresa mercantil. El concepto, pues, de comerciante se vincula con el concepto de empresa. Eso significa que usted también tiene que manejar, o sea, dominar, ¿qué vamos a entender por empresa? Algunas de las cosas que son claves es distinguir entre empresa y sociedad. Y hago esta aclaración porque todavía hoy en día muchas personas los confunden, esos dos términos, esos dos conceptos, pensando que son la misma cosa. A ver, ¿alguno de ustedes podría con sus propias palabras decirme cuál sería la diferencia entre la empresa y la sociedad como términos que son? ¿Alguno de ustedes podría, por favor? Bueno, si no lo hacen de su propia iniciativa, voy a tener que pedírselos expresamente. A ver, Ever Iglesias, active el micrófono, por favor, Ever, ¿está por allí? Yo lo veo aquí, lo veo que está en la clase. Vamos a darle 5 segundos a Ever. Okay. Buenos días, buenos días, Ever. Gracias por participar. Vaya, mire, disculpe que el micrófono no me funciona. No tenga pena. Vaya, yo preguntaba si pudimos, con nuestras propias palabras, establecer la diferencia entre la empresa y la sociedad. Les explicaba yo que muchas personas confunden lo que es una empresa y lo que es una sociedad. Pero no sé si usted nos podría en sus propias palabras explicar o decir cuál es. Ahorita no me recuerdo muy bien, pero puedo
lo que yo, según yo entiendo, puedo explicarlo. Sí, sí, eso es lo que quisiera escuchar. Vaya, es que el concepto por ejemplo, de las sociedades, pueden, a la hora de fundarse, pueden tener diferentes cualidades o características diferentes, ¿vea? Según lo hemos visto en las exposiciones que hemos tenido de las diferentes sociedades, que puede ser un grupo de personas para lograr un fin económico. Sí. En cambio, la empresa es un grupo, está dividida ya sea en pequeña, mediana o grande empresa, es una aplicación que tiene. Y igual tienen algo similar, que es como para un fin económico, recaudar dinero, pero ambas tienen características diferentes. Muy bien, gracias Eder por su participación. Y tiene razón, ¿verdad? Hay características que distinguen lo que es una sociedad de lo que es una empresa. Bien, vamos a dar oportunidad para que otra persona también pueda participar. A ver, Jocelyn, active su micrófono, por favor, para también poder dar su propia opinión. Gracias. A ver, Jocelyn, active su micrófono, por favor. Bien, igual, vamos a darle 5 segundos a Jocelyn. Muy Buenos bien. días, ¿mi nombre es o es el de arriba? Jocelyn Guevara. Pues sí, soy yo. Vaya, si pudiéramos, digamos, decir cuál es la naturaleza, llamémosle la esencia, lo que en el fondo es una empresa versus una sociedad, ¿cuál sería la respuesta? Es decir, ¿qué es en su esencia, en su naturaleza intrínseca? ¿Qué es una empresa versus qué es una sociedad? Así como si, por ejemplo, yo le dijera, ¿qué es San Miguel o San Salvador o Usulután? Usted podría decirme, bueno, es un departamento si estamos pensando en el territorio, o es una ciudad si estamos pensando en el municipio. Es decir, o si yo le dijera, mire, ¿y qué es, por ejemplo, eso que vemos caminando de vez en cuando y que camina en 4 patas y que tiene el cuerpo lleno de pelo y que tiene bigotes y tiene orejas y que le hace miau? Usted inmediatamente dice, bueno, ese es un gato, no es un gato, es un animal. Entonces, igual, ¿qué podemos decir de una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Cuál es su naturaleza intrínseca, su esencia? ¿Qué es una empresa? ¿Alguien sabe, Jocelyn, o alguien más? Sí, pues creo que así de manera general, ¿verdad? Consideraría yo que la esencia de la empresa, por lo que hemos visto en los temas de exposición, ¿verdad? En general, la empresa como que es la parte que busca generar ingresos, ganar dinero y mantener todo eso, pues, que sea en situación económica. En cambio, la sociedad ya tiene una esencia un poco más ejecutiva, por así decirlo. Digamos que ya funciona como de mantener la rentabilidad de la empresa, tener como esos asuntos legales que ayudarían a la empresa a funcionar. Muy bien, gracias Jocelyn por su participación. Bien, aclarando, ¿verdad?, un poquito las respuestas que sus compañeros dieron, me gustaría recordarles, y también se ha explicado en algunas de las sesiones que hemos tenido, que la empresa es una cosa mercantil. Por cierto, una cosa típicamente mercantil. En otras palabras, es un objeto, a diferencia de la sociedad. La sociedad tiene un doble enfoque.
Eso también lo hemos visto ya, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estudiamos el concepto de sociedad, podemos hacerlo con un doble enfoque o con una doble perspectiva. La sociedad como contrato, pero hay otro enfoque que a lo mejor tenga más relevancia, que a lo mejor tenga más importancia, y es la sociedad como persona jurídica. Recordemos, y no es difícil recordar cuando hemos leído previamente, ¿verdad? Cuando hemos leído previamente y hemos tratado de guardar en nuestra memoria algunos conceptos, algunas ideas, pues resulta fácil traerlas a colación, es decir, recordarlas, recuperarlas de nuestra memoria. Recordemos que la sociedad resulta, o mejor dicho, es un acuerdo de voluntades, la sociedad como contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que estipulan, o sea, pactan o convienen poner en común, como quien dice, en comunidad diversos bienes entre ellos, y quizás principalmente dinero, porque el dinero tiene la virtud de que es un instrumento de cambio, ¿no? Usted puede intercambiar dinero por cualquier otra cosa, pero no solo dinero, ya que puede haber también un aporte, llamémosle, en especie. Alguien podría decir, dinero no tengo, pero tengo un terreno. Dinero no tengo, pero tengo un vehículo. Dinero no tengo, pero tengo una computadora. Dinero no tengo, pero tengo muebles de oficina que me han quedado pues de un proyecto que yo tenía. Es decir, el aporte, esos bienes que se pueden poner en común, pueden, y de hecho en la mayor parte de los casos son dinero, pero también podría ser bienes distintos del dinero, o sea, un aporte en especie. Pero incluso en algunos tipos de sociedad, no en todos, pero en algunos se permite el aporte industrial, es decir, un aporte distinto del dinero o de otros bienes en especie, un aporte en trabajo, un aporte en experiencia, en dirección, en gerenciamiento, un aporte en contactos, ¿por qué no?, en relaciones públicas, en publicidad, en trabajo de campo, en investigación, en estadísticas, en diseño. Es decir, también se vale en algunas sociedades, no en todas, el aporte industrial. Repito, que es un aporte distinto del dinero o de otro tipo de bienes en especie que también se podrían aportar. Entonces, repito, la sociedad como contrato es ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Por cierto, es un acuerdo que tiene que cumplir determinadas formalidades especiales. Dos de ellas que tiene que ir en escritura pública, tiene que otorgarse ante un notario y también tiene que inscribirse en el registro de comercio el testimonio correspondiente. Esas dos son formalidades esenciales, sin las cuales no puede haber contrato de sociedad, no se perfecciona, no nace a la vida jurídica el contrato de sociedad a menos que se cumpla con esos dos requisitos fundamentales: escritura pública, o sea, ante notario, y que se inscriba, que se registre en el registro de comercio. Ahora bien, la finalidad de estas personas es repartirse las utilidades o los beneficios, las ganancias que se generen a partir de ese negocio al cual van a destinar esos bienes
o ese trabajo. Sí, Marcela, le escucho. Puede preguntar. Sí, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos Yo días. tenía una pregunta. Entonces, la empresa, al ser un bien inmueble, puede ser propiedad de una sociedad, al ser esta una persona jurídica. Muy bien, excelente pregunta. La empresa, como estaba explicando, a diferencia de la sociedad, que es una persona, la sociedad es una persona, es un sujeto de derechos. La sociedad es como usted o como yo. La diferencia es que nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo físico, tangible, que se puede tocar, que ocupa un lugar en el espacio. La sociedad no. La sociedad es un ente, llamémosle, creado imaginariamente, ¿no? Es decir, tiene una existencia legal, pero no real. Es decir, no en el sentido de que sea algo que se pueda palpar, ¿verdad? Una sociedad. Es una ficción, o sea, una ficción es como algo que no es real, que la existencia es más bien ideal, espiritual, intangible. A veces se le conoce como personas morales, una persona moral, es decir, que no tiene existencia real o tangible. Lo que no significa que no exista, porque por supuesto que una vez otorgado el contrato de sociedad ante un notario y registrado en el registro de comercio el testimonio de esa escritura, la sociedad nace como persona jurídica, porque el contrato de sociedad es un contrato de organización que crea un ente jurídico nuevo y distinto de los socios. Entonces, volviendo al punto original, la empresa es una cosa, la sociedad es una persona. Ya con eso hay una gran diferencia entre lo que es una empresa y lo que es una sociedad. De tal manera que, como muy bien lo apuntó Marcela, la sociedad es la dueña, la propietaria de la empresa. Y la empresa viene a ser la herramienta, el instrumento o, como quien dice, el conjunto de bienes, el conjunto de elementos materiales o incorpóreos, el conjunto de valores intangibles que coordinadamente sirven para obtener esas utilidades o esas ganancias. Pero repito, como cosa, la empresa, repito, es una cosa, no es una persona. De allí que en puridad, desde un lenguaje eminentemente técnico jurídico, sea impropio decirle empresa a su dueña, a su titular, a la sociedad. La sociedad, repito, no es lo mismo que la empresa. La empresa es la herramienta, el instrumento, lo que la sociedad utiliza para realizar su actividad, su finalidad social, su giro. Entonces, recordemos eso, pues, ¿verdad?, de que no es lo mismo sociedad que empresa, y que la sociedad es una persona jurídica, resultado de ese contrato solemne que también se llama sociedad, ¿verdad?, y que tiene, pues, así como se había mencionado, sus propias características que son diferentes a las características de la empresa, porque si fueran las mismas características, pues a lo mejor no habría necesidad de distinguirlas, pero si se distinguen es porque sus características difieren. Y hablemos de esas características así someramente. La sociedad, por vía de ejemplo, tiene un nombre
que, como lo dijimos en la última vez que nos reunimos presencialmente, puede ser razón social o puede ser denominación. Un nombre que tiene que ser único y exclusivo. Un nombre que no se puede confundir con el de otra sociedad diferente. No puede, en materia de sociedades, haber homónimos. ¿Recuerdan lo que es un homónimo? Es cuando dos o más personas tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Homónimo. Se llaman igual. En materia de sociedades no podrían haber homónimos. Por eso, cuando a usted como notario le pidan esa asesoría legal para poder constituir una sociedad nueva, pues una de las primeras acciones, repito, una de las primeras acciones que usted debe tomar es ir al registro de comercio a fin de consultar allí si el nombre que se le pretende dar a esa sociedad está disponible, digámoslo así. Es decir, si ese nombre no está siendo ya utilizado por otra sociedad. Porque si ya está siendo utilizado, no lo puede utilizar usted para esta otra sociedad que se pretende constituir. El nombre, cuando es razón social, debe incluir el nombre de uno o más de los socios, cuando es razón social. Es una, llamémosle, característica de la razón social, que incluye el nombre de uno o más de los socios. Pero cuando no se pueden incluir todos los nombres de todos los socios porque son muchos y el nombre resultaría demasiado largo, entonces se puede, a continuación del nombre de uno de ellos, o de dos, o de tres, no importa, se puede colocar alguna frase que sea indicativa de que hay más socios en esa sociedad. Por ejemplo, y compañía. Eso es como una expresión abarcativa de otras personas cuyos nombres no se pudieron incluir en el nombre de la sociedad, en la razón social. Cuando el nombre es denominación, también lo hemos aprendido y aparece en el libro texto, recuérdenlo por favor, cuando el nombre que se optó es una denominación, este puede ser alusivo o puede ser de fantasía. El nombre alusivo, como esta misma palabra lo indica, puede hacer referencia o alusión, o sea, puede referirse a la actividad a la cual esa sociedad se va a dedicar. Por ejemplo, una sociedad podría llamarse Lotificadora de Oriente, Lotificadora de Oriente, y luego llevar algunas palabras adicionales que indiquen incluso qué clase de sociedad es. Recordemos que por disposición legal, algunas sociedades deben, a continuación del nombre y como formando parte de él, deben llevar ciertas palabras que son claves. Por ejemplo, sociedad anónima o su abreviatura S.A. O sociedad en comandita o su abreviatura S.C. Es decir, sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura LTDA. Es decir, la misma ley le indica que para ciertos nombres de sociedades hay que agregarle algunas frases, porque omitir esas frases de las que acabo de hablar podría cambiar incluso el tipo de responsabilidad que hay a cargo de los socios en esa sociedad. Si se omite agregarle ese tipo de expresiones que por ley tienen que incluirse en el nombre de una sociedad. Entonces, repito,
La sociedad tiene pues sus propias características, una de las cuales es el nombre, el cual puede ser, repito, razón social o puede ser denominación. Cuando es razón social tiene que llevar el nombre de al menos uno de los socios y ojo, no puede haber sociedad unimembre, no puede haber sociedad con un solo socio, imposible, por definición no se puede. Una sociedad debe tener al menos 2 socios, al menos 2. No importa cuántos haya, pero lo mínimo es 2. Si de repente una sociedad quedara reducida a un solo socio, pues tendría que invitarse a otra persona para que sea socia o tendría que disolverse esa sociedad. Se convierte en una sociedad irregular, en una sociedad que no puede seguir funcionando, a menos, repito, que ingrese alguien más para que ya hayan 2 o más, porque con un solo no puede haber sociedad. Repito, por definición, la sociedad implica pluralidad de socios en ella. No puede haber solo uno. Y luego, cuando es denominación, esta puede ser alusiva, como el caso ya planteado, constructora o vendedora de zapatos o fábrica de hielo o qué sé yo, ¿no? Dependiendo, repito, a lo que se va a dedicar la sociedad. Podría ser tal vez una fábrica también de zapatos, una distribuidora de granos básicos, es decir, una ferretería, no quiero decirlo, ferretería viene de cosas de hierro, ¿no? Materiales de construcción, es decir, el nombre que se le puede dar cuando es denominación puede ser alusivo, haciendo referencia a la actividad principal a la cual se dedica, o puede ser de fantasía. Una denominación de fantasía no hace referencia a la actividad a la cual se va a dedicar, sino que es un nombre inventado, un nombre que podría ser llamativo, pero que no tiene nada que ver con la actividad a la cual se va a dedicar. Entonces, otra de las características es la nacionalidad. Una sociedad como persona jurídica que es, tiene nacionalidad, también tiene domicilio, y por supuesto también tiene patrimonio, un patrimonio que es distinto del patrimonio de los socios, un patrimonio con el cual la sociedad en principio responde ante sus acreedores por los compromisos o por las deudas, obligaciones. Es decir, el patrimonio de la sociedad es el que en principio responde por los negocios que se han hecho, pues en nombre o a nombre de esa sociedad. Así como nosotros en nuestras relaciones o negocios que tenemos con los demás respondemos con nuestro propio patrimonio, igual la sociedad. La sociedad, repito, inicia o comienza sus operaciones a partir de un aporte que se ha hecho por los socios, un aporte económico, pues siempre tiene que haberlo, un aporte económico, y ese aporte económico es el que integra el capital de la sociedad. Entonces, el patrimonio, repito, de la sociedad es el que sirve para poder hacer frente a las obligaciones o a los compromisos. Sin embargo, y esto es clave, usted no puede dejar de conocer este asunto. A veces los socios también responden de las obligaciones de la sociedad. Pero, ojo, no siempre es así. Entonces, ¿cuándo sí
y cuándo no. Es algo que necesitamos conocer. Déjenme ver, que parece que alguien está con el micrófono activado. Vamos a ver. Ya no. Bien, les estaba diciendo que uno de los conceptos que nosotros necesitamos dominar es cuando un socio va con su propio patrimonio a responder por las obligaciones de la sociedad. Recuerden, que no se les olvide, la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios y tiene su propio patrimonio, la sociedad. Pero a veces el tipo de responsabilidad que adquiere un socio, el tipo de responsabilidad, le hace responder también a él con su propio patrimonio. Manejemos un ejemplo. La sociedad, como tal, inicia un negocio con un tercero. Ese tercero puede ser una persona natural o puede ser otra persona jurídica. Puede ser una persona jurídica de derecho público, un Estado, el Estado, un municipio, un ente descentralizado del Estado, o puede ser otra sociedad, o puede ser una asociación cooperativa, o puede ser una fundación sin fines de lucro, no importa, es decir, otra persona jurídica diferente, o podría ser con una persona natural. Es decir, la sociedad entra en negocios y en relaciones jurídicas con quien ella quiera, es decir, con cualquier otro, sea natural o jurídica esa otra persona. Supongamos que el patrimonio de la sociedad en ese momento histórico es de $40,000. Pero resulta que ese negocio fracasa, no prospera, no produce los resultados esperados. Y en vez de producir ganancias, produjo pérdidas. Repito, el patrimonio de la sociedad es de $40,000, pero ese negocio en particular le arrojó pérdidas por $30,000. Ojo, ¿qué significa que tiene pérdidas? Fácil, que no solo no ganó, sino que con su propio patrimonio la sociedad tiene que pagar esas obligaciones, esos compromisos, resarcir esas pérdidas, ese daño. Y resulta obvio que teniendo $40,000 viene y paga $30,000 y se queda solo con $10,000. Bueno, ese es un escenario hasta cierto punto normal. Pues la sociedad podría continuar con sus negocios y ojalá pudiera recuperar muy pronto esas pérdidas en el mismo ejercicio con otros negocios o en ejercicios posteriores. Pero, ¿qué tal si esas pérdidas no fueron de $30,000, sino que fueron de $60,000? Fíjense bien, el patrimonio de la sociedad solamente son $40,000, pero las pérdidas son $60,000. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, si la sociedad es de responsabilidad limitada, ojalá ustedes estén tomando nota, porque si no están tomando nota y están haciendo otras cosas, pues no van a poder captar este aprendizaje. Así que tomen nota. Si la sociedad es de responsabilidad limitada, entonces los acreedores solamente pueden perseguir el patrimonio de la sociedad. Solamente podrían recuperar $40,000. Los otros $20,000 quedarían
sin poderse recuperar. Por eso, fíjense bien, el patrimonio de una sociedad no es un dato que permanezca secreto o reservado, oculto, en privado. No. El patrimonio de una sociedad, por disposición legal, es de público conocimiento. Es decir, se publica por diversos medios, el principal de los cuales es a partir de el depósito que se hace en el registro de comercio de los balances y de los estados financieros y de los estados de pérdidas y de resultados de una sociedad al final de cada ejercicio. Es decir, es información pública. Usted perfectamente, como ciudadano que es, puede ir al registro de comercio y solicitar información contable de cualquier sociedad, de cualquiera. Repito, porque es información que se publica, que se da a conocer a los demás. Entonces, todo acreedor, antes de entrar en un negocio importante con una sociedad, tiene que saber eso. Tiene que saber cuál es el capital de la sociedad, cuál es el patrimonio. Porque mire, le prestaría usted $10 a alguien que usted sabe que no se los puede pagar. Por mucho que se esfuerce, no se los va a poder pagar. Es decir, no tiene forma de conseguir esos $10. Se los prestaría a usted. Si lo hace, pues sepa que lo hace como un acto de caridad, pero no como un acto de lucro. Es decir, si usted le presta $10 a quien sabe que no se los puede pagar, los está poniendo en riesgo. Porque si efectivamente no se los paga, porque no se los puede pagar, y entonces ¿cómo se los va a cobrar? Pues lo mismo, todo aquel que contrate con una sociedad tiene que saber cuál es el capital de ella para poder negociar, para poder contratar con ella. De lo contrario, estaría haciendo una operación de riesgo, estaría siendo poco sensato, poco inteligente al negociar con una sociedad sin conocer cuál es el estado financiero de esa sociedad. Y otro dato que resulta importante es ese otro, saber qué tipo de responsabilidad tienen los socios dentro de esa sociedad. Repito, en una sociedad de responsabilidad limitada, el patrimonio de la sociedad es el límite de la responsabilidad. De tal manera que si yo soy socio en una sociedad de responsabilidad limitada, como socio yo puedo estar seguro de que mi propio patrimonio no va a verse afectado por los negocios que haga la sociedad. Mi propio patrimonio está exento, está libre, está protegido, porque no lo he yo comprometido al ser socio de esa sociedad, sabiendo que es una sociedad de responsabilidad limitada. No quiere decir que yo como socio no sufra las pérdidas, porque las sufro. Pero ¿cómo las sufro? Con mi aporte. Si mi aporte era en dinero, pues voy a perder ese dinero, pero solo el dinero que yo aporté. Si mi aporte fue trabajo, pues obviamente al no recibir ninguna ganancia, ninguna retribución, he perdido el trabajo que puse, pero solamente eso hasta allí. Las sociedades de responsabilidad limitada son dos. La sociedad, que por cierto así se llama, sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad anónima. Repito, espero que estén tomando nota. Allá en las pruebas objetivas yo les hago preguntas a
partir de esta información y muchas veces salen mal porque no han tomado apuntes, no han tomado notas. Tomen notas, tomen apuntes, les van a servir. Entonces, usted, si pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada o a una sociedad anónima, puede dormir tranquilo, puede dormir con la conciencia de que si hay pérdidas, si hay compromisos económicos, si hay obligaciones que pagar, se van a pagar con el patrimonio de la sociedad. Ese patrimonio, usted hizo un aporte para conformarlo, ese patrimonio, ok, esa va a ser su pérdida, su propio aporte. Pero hay sociedades de responsabilidad ilimitada. Póngale una I, ilimitada. Esas sociedades son la sociedad colectiva. Y me parece que solamente la sociedad colectiva. En ese tipo de sociedad, ahí se da ese problema de que los compromisos o las obligaciones de la sociedad las van a responder todos. Es decir, tanto la sociedad como los socios que la integran. En una sociedad colectiva, repito, la responsabilidad de los socios va más allá del aporte que han hecho o la participación que han hecho. Por eso, déjenme decirles que este tipo de sociedad es muy raro, muy raro. Una sociedad colectiva no la vamos a encontrar hoy en día. Me atrevo a decir que es un tipo de sociedad que ha caído en desuso, es decir, que ya no se utiliza gran cosa. Si es que tal vez no sobren dedos en una mano para poder decir las sociedades colectivas que se están constituyendo hoy en día. Es obvio, ¿no?, que nadie va a querer no dormir tranquilo, sabiendo de que va a responder con su propio patrimonio. Y las otras sociedades, que son las comanditarias, estas son mixtas. Es un tipo de responsabilidad, llamémosle mixto, porque en ellas algunos socios responden limitadamente, es decir, hasta el límite de sus aportes, pero otros socios, esos otros no, esos responden de manera ilimitada. Es decir, hay socios comanditados y hay socios comanditarios en las comanditas. Recuerden, en las exposiciones lo vieron ya, que hay una sociedad que se llama comanditaria simple, que es de personas, y hay una sociedad que se llama comanditaria por acciones, que es de capital. Entonces, en estas dos sociedades, las comanditarias, hay socios que son comanditados. Ellos responden solidaria e ilimitadamente, lo que significa que su propio patrimonio podría verse afectado. Pues debido a que responden de esta manera, son los únicos que tienen derecho a administrar. No sé si ven la relación. Tú administras, ok. Si administras mal y contraes pérdidas, entonces tiene sentido que respondas con tu propio patrimonio, porque hasta cierto punto fue tu culpa, ¿no? Pues sí, porque de la administración depende que se adquieran ganancias o que se adquieran pérdidas. Entonces, si tú administraste mal, si no calculaste bien, si no obtuviste ganancias, sino que pérdidas, ok, tiene sentido que tu propio patrimonio se vea perjudicado, porque es tu culpa que tengamos pérdidas. El comanditario
ese no tiene derecho de administrar, no participa en la administración y por eso su responsabilidad se limita a los aportes que ha hecho. Es decir, es una responsabilidad limitada. Pregunto, ¿ustedes logran captar esto? ¿Ustedes logran comprender eso de la responsabilidad que puede tener un socio dependiendo el tipo de sociedad de la cual es socio? ¿Comprenden cuándo una responsabilidad es ilimitada y cuándo es limitada y que tiene que ver con su propio patrimonio, ¿no? Repito, yo espero que ustedes comprendan esto. Yo estoy tratando de ser lo más claro y específico que me sea posible, pero aún así es posible que usted no esté captando, que usted no esté comprendiendo. Así que por favor hágamelo saber. Hágame saber si hay alguna duda, si hay algo que no entiende muy bien, que yo con gusto le puedo ampliar. A ver, ¿alguna pregunta en cuanto a esto que les he explicado? Aprovechen para preguntar. El que no pregunta se va a quedar con la duda. Bueno, ni modo. ¿Qué puedo yo hacer? Nada más que darles la oportunidad. Vamos a volver al código. El artículo 17 del Código de Comercio nos dice que todas las sociedades, independientemente de los fines que persigan, son comerciantes sociales. Y este artículo es el que nos da el concepto de sociedad. Si se fijan, menciona los dos enfoques: la sociedad como persona y la sociedad como contrato. Pero le da énfasis a la sociedad como persona, ya que dice que sociedad es ese ser, ese ente jurídico que resulta de ese contrato. El artículo 17 nos aclara que el contrato es solemne. Ya les dije yo que las solemnidades básicamente serían dos. Uno, escritura pública. Dos, inscripción en el registro de comercio. Esas son, pues, formalidades especiales que si no se cumplen, no producen el contrato, no se crea, no se perfecciona, no hay contrato, a menos que se cumplan esas dos solemnidades. Luego dice que tiene que ser dos o más personas las que lo otorguen. No puede haber sociedad con un solo miembro, unimembre, no puede haber. Por definición tiene que ser dos o más. Y estas personas se ponen de acuerdo en poner en común, como quien dice, ya no vas a ser tú el dueño de estos bienes, sino que va a ser la sociedad el dueño de estos bienes. Eso es poner en común, convertir a la sociedad en la dueña de esos bienes. Por cierto, esos bienes o ese trabajo son los que hacen la empresa. Es decir, la empresa es ese conjunto coordinado de bienes, de valores intangibles, de elementos materiales que, puestos de manera sistemática al servicio de la sociedad como cosa que es la empresa, permite obtener esas ganancias. De hecho, la finalidad de la sociedad o del contrato de sociedad, lo que persiguen pues los socios es obtener ganancias, obtener utilidades, obtener beneficios y que estos se repartan entre ellos. Esa es, repito, la idea: repartirse entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Dice el siguiente inciso
que estos entes gozan de personalidad jurídica, lo que significa, pues, que son personas jurídicas y se consideran independientes de los socios que las integran. Con base a esto, se ha dicho que el comerciante en ese caso es la sociedad y no los socios, porque como la sociedad es una persona jurídica, ella es la titular de la empresa. La sociedad como persona es la comerciante, no los socios, ya que la sociedad es independiente de los socios. Si de repente nos encontramos con una asociación que tenga finalidades transitorias, es decir, limitadas a un solo acto o a un corto número de ellos, no son sociedades. Tampoco las que requieran como condición de su existencia relaciones de parentesco, como la llamada sociedad conyugal. Según este artículo, no son sociedades, aunque se le llame así, pero por requerir como condición de existencia relación de parentesco, no es una sociedad. Tampoco es una sociedad las que exijan para gozar de personalidad jurídica un decreto o un acuerdo de autoridad pública o de cualquier acto distinto del contrato social en escritura pública, ante notario y de su inscripción. Es decir, si exige algo más que el muy contrato y su inscripción, tampoco es sociedad. Y en general, todas aquellas que no queden estrictamente comprendidas en las condiciones señaladas en los 3 incisos anteriores. Así que tengamos en cuenta lo que dice este inciso, porque podríamos igualmente, así como a veces le llamamos sociedad a la empresa, también podríamos equivocadamente llamarle sociedad a una forma de asociación que no lo sea, que no sea sociedad. Lo que les estoy diciendo, jóvenes, es que no basta con saber qué es una sociedad, sino que necesitamos también saber qué no es una sociedad, qué no es una sociedad. Y pónganle atención a este inciso, porque aquí se nos dice cuándo es que no va a ser una sociedad. No son sociedades, y aquí nos dice cuáles son. Por ende, a esas formas de asociación no les serán aplicables las disposiciones de este código. No les serán aplicables. A las formas de asociación que no son sociedades, no les serán aplicables las disposiciones de este código. Bien, más como formalidad que pensando que lo van a hacer. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahorita. Cualquier pregunta en cuanto a lo que se ha estado explicando. Bien, ya que no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar. Dice el artículo 18 que las sociedades, otra vez, esos entes jurídicos resultantes de un contrato solemne, se dividen en sociedades de personas y en sociedades de capitales. Y ambas clases pueden ser de capital variable. Este es un término muy común, muy usual,
estoy seguro que todos ustedes han leído, han visto, han escuchado que una sociedad se llama Sociedad Anónima de Capital Variable. Yo creo que esa frase ya ustedes la han escuchado, de capital variable. Según este inciso primero del artículo 18, tanto las sociedades de personas como las sociedades de capitales pueden ser de capital variable. Lo primero que podemos decir en cuanto a esto es que es optativo, que no es obligatorio, que es una decisión que se toma por los socios que constituyen en escritura pública una sociedad, o si ya estuviera constituida por la administración de la sociedad previo acuerdo de la Junta General de Socios. Es una opción, pues. Ser o no ser de capital variable es una opción, es optativo, es voluntario, no es obligatorio. Como puede ser de capital variable, puede no serlo. Ahora, ¿qué es eso? Miren, les voy a recomendar que ustedes utilicen un lector de archivos PDF que tenga un motor de búsqueda, porque es muy útil cuando usted necesita buscar algún término. Pues para eso está el motor de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, me interesa capital variable. Encuentro 15 ocurrencias del término capital variable, 15 ocurrencias. Entonces me voy una a una y dice de que todas las sociedades llevarán los libros siguientes. Y en el Romano IV dice libro de registro de aumentos y disminuciones de capital social cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. Entonces, repito, adoptar o no el régimen de capital variable es una opción, es una decisión que se toma. Si se llegara a tomar, entonces entre los libros que tiene que llevar la sociedad hay que incluir el libro de registro de aumentos y disminuciones del capital social. Luego dice que en el caso de las sociedades de personas, artículo 54, todos los socios pueden obtener su retiro en una sociedad de personas, el retiro, por la simple manifestación de voluntad del socio hecha en Junta General si la sociedad se ha constituido por tiempo indefinido o fuera de capital variable. Otra ocurrencia del término capital variable que nos enseña que en el caso de una sociedad de personas que ha adoptado el régimen de capital variable, entonces los socios pueden retirarse o obtener su retiro como tal de la sociedad por la simple manifestación de su voluntad hecha en una Junta General de Socios. Luego tenemos otras ocurrencias del término capital variable, pero el que más me interesa para no seguir es este, el artículo 306. Así que los invito a leer detenidamente el capítulo 9 llamado régimen de capital variable, a partir del artículo 306. Cualquier clase, es decir, puede ser de personas, puede ser de capitales,
Puede ser colectiva, comanditaria simple, de responsabilidad limitada, anónima o comanditaria por acciones. Cualquier clase de sociedad podrá adoptar el régimen de sociedad de capital variable. Sociedad de capital variable. Cuando se adopte este régimen, el capital social, entendamos, el capital con el cual la sociedad se fundó, el capital inicial, el capital con el cual la sociedad comenzó sus operaciones. El capital será susceptible, o sea, se podrá, tanto de aumento por aportaciones posteriores o por la admisión de nuevos socios, como de disminución por retiro parcial o total de algunas aportaciones sin más formalidades que las establecidas en este capítulo. Déjenme explicarles. Si una sociedad no adopta el régimen de capital variable y desea modificar el capital, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, tendría que reformar su escritura social. Tendría que otorgar una nueva escritura pública en la cual modifique, haga que varíe su capital, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Pero si la sociedad ha adoptado el régimen de capital variable, entonces puede modificar su capital, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, sin más formalidades que las establecidas en este capítulo. Esa es como la razón de ser de adoptar este régimen de capital variable, es decir, el no tener necesidad de modificar el pacto social, porque en esos casos no es necesario. Dice que las sociedades de capital variable se van a regir por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate, pero por la de la sociedad anónima en relación con balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor. A estas sociedades se deberá añadir siempre a la razón social o a la denominación las palabras de capital variable o su abreviatura de CV. La escritura social de toda sociedad de capital variable debe contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital. Bueno, y aquí les da, insisto, todas las formalidades que se deben observar para aumentar el capital de una sociedad, siempre y cuando se haya previamente adoptado este régimen de capital variable. Volvamos al artículo 18, que es el que estábamos analizando previamente. Ya hemos visto que las sociedades pueden ser de personas o de capital. Déjenme recordarles que este es uno de por lo menos 3 criterios que se pueden utilizar para clasificar a las sociedades. O sea, este no es, insisto, el único criterio. El legislador adoptó solamente uno, pero en la doctrina encontramos otros 2 criterios. Este criterio
que adoptó en este artículo 18 el legislador es atendiendo a si la voluntad, o mejor dicho, a si en la voluntad de asociarse es indispensable confianza personal de los socios entre sí. Repito, este es el criterio que se ha adoptado por el legislador para clasificar a las sociedades de personas o de capitales. Una sociedad de personas es una en la cual se necesita confianza personal de los socios entre sí. En una sociedad de personas, la confianza que se tenga en los demás es un requisito sine qua non en la voluntad de asociarse. Yo no me voy a asociar con cualquiera en una sociedad de personas. Yo solamente me voy a asociar con aquellos con los cuales yo tenga confianza. ¿Comprenden? Es un requisito en la voluntad de asociarse el que haya confianza en los demás socios. Es más, en las sociedades de personas hay un aforismo para ilustrar este asunto, y el aforismo es el siguiente: el socio de mi socio no es mi socio. Lo repito, el socio de mi socio no es mi socio. ¿Qué significa? Imagínense que hayan dos sociedades de personas. En esta hay 4 socios, en esta hay 4 socios, en esta hay 3. Ok. Este socio podría ser uno de estos, no hay problema, porque uno puede pertenecer a la cantidad de sociedades que uno quiera. O sea, uno no está limitado a pertenecer solo a una sociedad. Uno puede pertenecer a todas las sociedades que uno quiera, ya sean de personas o de capitales. Entonces, si en una sociedad en la cual, quiero ver cómo les ilustro este principio, si en una sociedad en la cual hay 4 socios y en la otra hay 3, ok, este socio representado por el índice tiene confianza en estos otros 2. Ok. Este otro, representado por el dedo medio, también tiene confianza en estos otros 3. Pero ¿qué tal si este no tiene confianza en este otro? Es decir, si este fuera socio en esta sociedad, ok, tienen confianza. Pero este socio podría tener confianza en este, pero no en este. Pero este tener confianza tanto en este como en este. Es decir, el socio de mi socio en otra sociedad no es mi socio, queriendo significar que él podrá tener confianza en aquel, pero yo no. A eso se refiere. Como quien dice, el socio de mi socio no es mi socio. Lo que quiere significar es eso, que la confianza personal es un elemento indispensable en la voluntad de asociarse. Y que bueno, otro ejemplo de esto es el siguiente, de esta confianza, que la incorporación de un nuevo socio en esta clase de sociedades requiere el consentimiento unánime de los demás. La incorporación de un nuevo socio. No se admite en esa sociedad, pues, a cualquiera, sino solamente a alguien que goce de la confianza de todos los demás. La muerte de un socio también requiere un tratamiento especial, porque el que yo tenga confianza con un socio no quiere decir que la tenga también con sus herederos, los cuales, no por el hecho de aceptar la herencia,
y pasar a ser, ¿por qué no decirlo?, los nuevos titulares de esa participación que tenía el difunto, no por eso van a ser socios. Precisamente por ese elemento de confianza personal que se necesita en este tipo de sociedades. Entonces, si un socio se muere, no puede llegar el heredero y decir, aquí vengo yo como nuevo socio, ya que mi papá, mi abuelito, mi tío se murió, ahora yo soy el socio. No. Eso necesita, insisto, una regulación especial, de tal manera que si algún socio no estuviera de acuerdo en que ese heredero pasara a ser socio por sucesión o por herencia, entonces habría que liquidar la participación del socio que se murió y entregársela al heredero, y dejaría de ser socio. ¿Por qué? Por la falta de confianza. Entonces, en las sociedades de personas, insisto, esa confianza personal es un elemento que no puede faltar, sine qua non, en la voluntad de asociarse. Y claro, el contraste, las sociedades de capitales. En las sociedades de capitales, hay que confianza ni que nada. Eso no se toma en cuenta. En una sociedad de capitales lo que cuenta es el billete, lo que cuenta es el dinero. Basta con adquirir una tan sola acción de esa sociedad. Basta, repito, con adquirir una tan sola acción de esa sociedad para convertirse en socio o accionista. Es decir, las sociedades de capitales no necesitan confianza entre los socios. Pueden ser enemigos acérrimos, pero si ambos son titulares de participaciones sociales, llámese de acciones en esa sociedad, pues entonces son socios, aunque se odien, aunque se desconfíen mutuamente, aunque se demanden en los tribunales el uno al otro reclamándose prestaciones. Son socios. La confianza personal sale sobrando en las de capitales. Espero que con estas explicaciones hayan ustedes comprendido cuál es el criterio clasificador en el artículo 18. El criterio es si se requiere o no confianza personal de los socios entre sí. Si se requiere, esa confianza es de personas. Si no se requiere, es de capitales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, ya les voy a preguntar yo a ustedes para ver si han comprendido. Y si no han comprendido, vamos a ver qué medidas tomamos por no haber preguntado. ¿De acuerdo? Vale. Los otros criterios que da el autor Lara Velado en su libro Introducción al Estudio del Derecho Mercantil, los otros dos criterios son atendiendo a cómo se estructura el capital social. Según ese criterio, tenemos dos tipos de sociedades. Hay sociedades de cuota y hay sociedades de acción. Las sociedades de cuota estructuran su capital en participaciones que pueden ser desiguales. Alguien podría tener el 60% y esa ser su participación social. Alguien podría tener el 15%, alguien podría tener el 1%, por allá hay alguien con el 4% y hay otro que tiene el 20%, es decir, participaciones sociales que pueden ser desiguales. Ejemplo, 60%, 1%, 4%, 15%, 20%, desiguales. Entre todas, por supuesto, suman el 100%. Las sociedades de acciones estructuran su capital social
dividiéndolo en partes alícuotas, denominadas acciones. Partes alícuotas. Se los voy a deletrear. A-L-I, así como se oye, sin H. A-L-I-C-U-O-T-A-S. Alícuotas. Partes alícuotas. Cuando usted busca en un diccionario esa palabra, alícuota, si mal no recuerdo, significa que cabe igual número de veces en un todo. Que cabe igual número de veces en un todo. Por ejemplo, 4 es parte alícuota de 20, porque 4 cabe 5 veces en 20. 1 es parte alícuota de 10, porque 1 cabe 10 veces en 10. Si no comprenden esto, pues vean el video varias veces hasta que lo logren entender. Alícuota, que cabe igual número de veces en un todo. En las sociedades de capital, a diferencia de las sociedades de cuota, el capital se divide en partes alícuotas, denominadas acciones. De tal manera que una sociedad, por vía de ejemplo, podría constituirse con 20 acciones y cada una de las cuales podría tener un valor alícuota, es decir, que quepa igual número de veces. Una acción podría ser de $10, de $100, podría ser de $20, de $1000, pero todas las acciones tienen el mismo valor. Claro, eso no significa que los socios van a tener, como quien dice, la misma cantidad de acciones. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero un socio, por ejemplo, podría tener 40 acciones de 200 que tiene la sociedad. Otro socio podría tener una sola acción. Otro socio podría tener 100 acciones. Otro podría tener 19. Es decir, la cantidad de acciones que un socio pueda tener puede variar, dependiendo el aporte que ha hecho o la adquisición posterior que ha hecho de acciones. Pero lo importante es el capital, cómo se estructura el capital. En las sociedades de cuota se estructura en participaciones que, ojo, como podrían ser iguales, podrían ser desiguales. No importa, en realidad no importa, pero son participaciones, no son acciones, no son partes alícuotas, como lo es en las sociedades de capital. Ahora, aquí tenemos una coyuntura especial, y esa coyuntura consiste en que hay una correspondencia directa entre las sociedades de cuota con las sociedades de personas, y entre las sociedades de capitales y las sociedades de capital, en el sentido de que las sociedades de personas estructuran su capital en participaciones sociales, mientras que las sociedades de capitales la estructuran en partes alícuotas, o sea, son sociedades de capital, las de capitales, y las de personas son sociedades de cuota. Es una coincidencia íntima, y por eso, pues, casi resulta lo mismo, ¿no? Decir que una sociedad de personas es también una sociedad de cuotas, y que una sociedad de capitales es también una sociedad de capital. Pero ojo, el criterio que sirvió para clasificarlas es el que cambia. En un caso es la confianza personal y en el otro es la forma como se estructura el capital. Esa es la diferencia, el criterio. Y finalmente, el autor nos habla de un tercer criterio
de clasificación. ¿Alguno de ustedes se acuerda por haberlo leído cuál es ese tercer criterio? Repito, ¿alguno de ustedes recuerda por haber leído en el libro cuál es el tercer criterio que utiliza Lara Velado para clasificar las sociedades? Está grave eso. Vamos a hacer una cosa, miren. Aquí entre nosotros hay una preocupación de parte mía en relación con, digamos, tal vez el tiempo que usted le dedique a esta asignatura y a la lectura de los materiales sugeridos, ¿verdad? Tal vez no le está dedicando el tiempo suficiente, o no sé, tal vez sí, y yo estoy equivocado, pero no sé de qué otra manera podría yo darme cuenta. Cuando veo, por ejemplo, los resultados de las pruebas evaluadas, no es aquello de ala, qué bruto, cómo destilan conocimiento. Cuando les pregunto, o incluso cuando les pido que hagan preguntas, pues se puede sentir, ¿no?, una pasividad. Cuando le llamo por su nombre y espero 5, 10, 15 segundos para que reaccione las veces que lo hace. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vayan al libro ahorita y lean de nuevo lo de la clasificación de las sociedades para encontrar ese tercer criterio. Y para ello van a contar con los minutos que faltan para la sesión, ¿verdad? Que son como 15 minutos más o menos. Vayan y lean, porque créanme, la idea de estas sesiones no es esta, de estarle yo explicando lo que ya está en el material, sino que debería ser que ustedes ya leyeron el material y vienen a la sesión con preguntas de análisis para tratar de, como quien dice, de ver si en realidad han comprendido, ¿verdad?, estas nociones. Entonces, ahorita vamos a parar la grabación, ¿verdad? Vamos a tomar asistencia y les vamos a dar el tiempo que falta para que ustedes concretamente vayan al libro de Lara Velado y lean lo de la clasificación de las sociedades. ¿De acuerdo? Ahora, antes de parar la grabación, ¿alguna pregunta que puedan tener, jóvenes? Bien, pasados que han sido los segundos, activen el micrófono, por favor, para poder la asistencia. Recording stopped.